Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Isma. En el vídeo de hoy de la serie del Árabe 9 vamos a ver cómo crear registros en la base de datos de videojuegos gracias a un formulario web. Haciendo un repaso, en el último vídeo veíamos cómo listar y mostrar los videojuegos en nuestra vista. Hoy vamos a crear un formulario para poder dar de alta nuevos videojuegos y poder también actualizar los registros. Vamos a ello. Bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro Visual Studio y nos dirigimos a la parte de rutas web.php. Recordaréis que tenemos aquí una ruta que se llama GamesCreate, que si nos dirigimos al controlador y nos dirigimos a la vista que está mostrando, ya es un formulario, ¿de acuerdo? Vamos a ver ese formulario en nuestro eh, navegador web. Y aquí tenemos un campo de texto y dos tipos de deportes, ¿no? De categorías de videojuegos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a retocar un poquito esta vista. Aquí estamos metiendo las categorías a pelo, con el valor de la categoría y el nombre de la categoría. Pero si recordamos y abrimos nuestro gestor de base de datos, ya tenemos unas categorías de alta. Vamos a devolver estas categorías a la vista, a esta vista, y vamos a rellenar de forma dinámica este botón, este selector, ¿de acuerdo? Así que nos dirigimos de nuevo al Gate Controller y lo que tenemos que hacer, lo primero de todo, es importar el modelo de categorías, ¿vale? Category. Una vez importado, dentro de la función de create, vamos a coger las categorías y le voy a decir que me devuelva todas las categorías que tenga en la base de datos. Estoy utilizando el modelo y el ORM, el Eloquent de Laravel. Y por último, lo que tenemos que hacer es pasarle la variable a la vista. Como siempre hacemos, metemos aquí entre corchetes la variable categorías y le asignamos la variable categorías. Bien. Si actualizamos la vista, no hace nada y solo tenemos dos categorías. Muy sencillo. ¿Y por qué? Bueno, pues es porque en la vista todavía no hemos hecho nada. Así que vamos a la vista y este select lo que queremos hacer es rellenar estas opciones de forma dinámica con la variable categorías que estamos recibiendo. Bueno, pues para eso podemos utilizar el bucle for each. Bien, vamos a decirle que $categorías as categoría y dentro de ese bucle queremos poner los options, ¿vale? Este de aquí ya no hace falta y por último vamos a poner los valores y el nombre de la categoría. En este caso, esto sería categoría ID. Si no recuerdo mal, sería category name. Correcto. En este caso, deportes, lo cambiamos y sería $categoría name. Guardamos, nos dirigimos a la vista, actualizamos y tenemos un error. Bueno, es sencillo, ese error es que nos hemos equivocado en esta variable. No es categoría SAS, es categoría. Guardamos, actualizamos y como veis ya tenemos las mismas categorías que teníamos en nuestra base de datos. Si aquí añadiéramos una nueva categoría, por ejemplo, indie, categoría de juegos indie, ¿vale? Actualizamos la pantalla y ya tendríamos
esa nueva categoría en nuestro bucle y en nuestro selector. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos el formulario. Tenemos para poder dar de alta un videojuego, vamos a ver qué campos necesitamos. Solo dos, el nombre y el ID de la categoría, ya que el ID del videojuego, el creado a, cuando, el update at y el activo estaban por defectos a, por ejemplo, activo estaba por defecto a 1 y esto se rellenaba automáticamente. ¿De acuerdo? Aquí tenemos en la estructura que, por ejemplo, activo es un tinyIn que por defecto es el valor 1. Bien. Bueno, vamos de nuevo a nuestro formulario y lo que tenemos que hacer aquí es poner en la teclita formulario la acción que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Entonces, la acción es la ruta que vamos a mandar toda esta información para dar de alta ese videojuego. Así que route y vamos a poner, por ejemplo, create video game. ¿De acuerdo? No hay que pasarle ninguna variable. Y esto sí, hay que decirle el método que vamos a utilizar. En este caso, post. Muy, muy, muy importante. Los formularios del Laravel hay que enviarles siempre un token que es de seguridad para que no nos hackeen o nos creen un montón de registros en nuestra base de datos. Y este token se llama CSRF, que poniendo @CSRF bastaría. Y con eso ya Blade, el motor de plantillas de Laravel, ya pone ese token en el formulario que estamos editando en este momento. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué valores le damos a los nombres de los inputs para que luego por post los recibamos. En este caso, el nombre del videojuego lo llamamos NameGame y la categoría le llamamos categoría. Bien, vamos a poner categoría ID porque lo único que vamos a mandar es el ID de la categoría. Y por último, el submit. Bien, si ahora guardamos y actualizamos la pantalla, nos va a dar un error. Y es que no hemos creado la ruta create video game. Así que vamos a ello. Nos dirigimos de nuevo a rootesweb.php y vamos a copiar, por ejemplo, esta, pero vamos a cambiarle el método. En este caso es un método post. Vamos a decirle que este sea store video game. Vamos a decirle que sea igual. Pero vamos a decirle una cosa más, que es que el nombre de esta ruta se llame igual que esta variable o este nombre que estamos poniendo en el formulario. Así que le damos guardar, actualizamos y ahora mismo ya no nos da error. Si la ponemos aquí, por ejemplo, Zelda, y le decimos que esto es un RPG y le damos a enviar, error. ¿Por qué? Porque la funcionalidad de Store Video Game no existe dentro del Game Controller. Así que vamos a ello. Tenemos solo estas tres. Vamos a crear la nueva. En este caso, public function store video game. Y importante, como vamos a recibir datos de un formulario, están metidos dentro de una cosa que se llama request, ¿vale? La request es una petición, es la petición que estamos realizando, en este caso una petición post. Y dentro de la variable request va a estar toda esa petición, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que pongáis entre paréntesis request, espacio, $request. Bueno, $request, esto de aquí lo podéis poner como el nombre que queráis. Va a ser la variable que reciba la request, ¿no? Pero esto es imperativo. Esto tiene que ser request, espacio, la variable que queramos. ¿De acuerdo? Vamos a abrir la funcionalidad y ¿qué necesitamos para crear un videojuego? Bueno, pues como hemos visto en otras ocasiones, vamos a crear un videojuego. En este caso, video game. New video game. Con esto estamos instanciando el ORM y le estamos creando un nuevo modelo de videojuegos. ¿Qué necesitaba el videojuego? Bueno, pues el videojuego lo primero que recibía es el nombre. ¿Qué nombre? Lo recibimos de la request en la variable, nos venimos aquí, en la variable nameGame, ¿vale? Estas variables se envían a través de la request, ¿vale? Entonces,
ponemos namegame, punto y coma. Por último, falta el category ID. Category ID. Juraría que se llamaba así. Vamos a comprobarlo. Category ID. Y vamos a ver qué variable es la que nos está enviando el ID de la categoría. Volvemos a la vista del formulario y es la del select. ¿De acuerdo? Luego ponemos y vamos a decirle que ya que lo estamos creando, lo ponga a 1, que esté activo. Bien. Por último, tenemos que guardar el modelo. Save. Aquí se me ha olvidado ponerlo bien. Vamos a poner bien save. Bien. Ya tendríamos hecho la lógica para poder recibir los datos del formulario, crear un modelo nuevo de videojuegos, ir rellenando ese modelo que está vacío con los datos que hemos traído del formulario y salvar el modelo para que se guarde en nuestra base de datos. Si no hacemos nada, si no le decimos nada, cuando enviemos el formulario se va a quedar la pantalla en blanco. Nosotros no queremos eso. Yo quiero, por ejemplo, que me devuelva a la vista de índice, en la que nos devolvía todos los videojuegos, a esta función, ¿vale? Para eso vamos a irnos de nuevo a las rutas, a web.php, y la que quiero es esta, la de RouteGate Games. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la última. Vamos a ponerle como un nombre a esta ruta para poder acceder desde cualquier parte. Bueno, pues vamos a decirle que esta se llama Games. Bien, con este cambio, si nos vamos al Game Controller y escribimos redirect y le decimos el nombre de la ruta, ¿de acuerdo? Quitamos esta parte y podemos decirle que cuando termine de salvar el videojuego nuevo, se redirija a la ruta que pongamos aquí. En este caso, el nombre de la ruta que pongamos aquí, que es Games. Vamos a comprobar, Games, Games Controller, Games. ¿Vale? Entonces, el flujo va a ser el siguiente. Vamos a irnos al formulario, a este formulario. ¿De acuerdo? Formulario de creación de videojuegos. Y vamos a darle el nombre, por ejemplo, Zelda Breath of the Wild. Juegazo, por cierto. Vamos a decirle la categoría o aventuras. Y ahora le vamos a dar a enviar. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que vamos a abrir la base de datos para que lo tengamos todos claros. Y va a... No se ve completamente la base de datos. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Vale. Tenemos 50 registros. Va a añadir uno nuevo con el nombre de Zelda Breath of the Wild. Va a poner el ID de la categoría correspondiente y va a rellenar createzat y updatezat automáticamente con la fecha de hoy. Y por último, en el active lo va a poner a 1. Esto, si lo ordenamos al revés, vamos a tener aquí arriba el Zelda. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a darle a enviar. Si todo ha ido bien, nos devuelve al listado de todos los videojuegos. Vamos a ir al último. Ahí tenemos Zelda Breath of the Wild, el category D3 y activo. Y diréis, ¿por qué tienes, Ismael, el ID 101? Bueno, esto, si recordáis, en otros vídeos anteriores, lo que hicimos es crear de forma automática con las factories 100 videojuegos de forma automática, ¿no? Y luego lo que hicimos es cargarnos o borrar 50 de ellos. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros borramos, hacemos un delete de la base de datos, los IDs no se regeneran, ¿vale? El autoincremental no se regenera en MySQL y siempre va a ir un ID por encima, ¿de acuerdo? Siempre va a sumar un número más 1 cuando creemos un nuevo registro. Por eso estamos en el 101, porque habíamos llegado hasta 100 registros, hemos borrado 50, por eso se han quedado en 50, y el siguiente que hemos creado es Zelda Breath of the Wild con el 101. Bien, si nos vamos a la base de datos y actualizamos, ahí lo tenemos, aquí arriba, Zelda Breath of the Wild. Si modificamos el active y le decimos que lo pongamos a 0, si aquí venimos y actualizamos, lo tenemos en inactivo. Bien, vamos a hacer una cosa. Como vamos a empezar a trabajar con los videojuegos con nombres reales, no con nombres aleatorios,
voy a hacer que esta lista, en vez de que esté ordenada del ID menor al mayor, que esté al revés, ¿de acuerdo? Para tener los videojuegos que vayamos creando aquí arriba. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues nos vamos a Visual Studio, vamos aquí donde pone el método index, que es el que devolvía todos los videojuegos, y va a decir que sí, que me devuelva todos los videojuegos, pero ordenados por el ID de forma descendente. Bien, vamos a guardar y tenemos un error. ¿Este error por qué es? Bien, lo que está diciendo es que el order by no existe en una colección. Y es cierto. ¿De acuerdo? Volvemos al Visual Studio y lo que estamos diciendo es que, oye, devuélveme la colección con el all y el all no permite utilizar este order by. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto que hacíamos antes? Que es, quiero que me devuelvas todos los videojuegos ordenados de manera descendente el ID. Bien. Bueno, pues vamos a modificar este all, lo dejamos en order by y por último vamos a decirle get. Bien. Lo que está diciendo es, conéctate a la base de datos, a la tabla de videojuegos, ordénalos de manera descendente a través del ID y devuélvemelos. Si ahora guardamos y actualizamos, ahora sí que lo tenemos. Ahí tenemos Zelda Breath of the Wild con la categoría ID 3 y el estado inactivo. Podemos crear otro más. Como veis es un poco coñazo porque tendríamos que irnos aquí, darle a Create, ¿vale? Y no podemos ir para atrás ni para adelante. Bien, vamos a crear aquí un botoncito que nos dirija directamente a esa ruta. Para ello, vamos a coger, como hemos hecho antes en el web, en Games Create, vamos a crearle un nombre a esta ruta que se llame Games. Games Create, por ejemplo. Games Create. ¿De acuerdo? Ya tenemos el nombre de la ruta del formulario. Y ahora vamos a irnos a la vista del index. Y vamos a ver dónde podemos poner, vale, entre estos dos textos, entre vista y listado de juegos, podemos poner un parrafito que tenga un link a la ruta que hemos creado. Route. Y vamos a recordar el nombre, que creo que era Games Create. Quitamos, ¿verdad? Le ponemos nuevo videojuego y cerramos la etiqueta A. Guardamos, actualizamos y ahí tenemos ese hipervínculo. Le pinchamos y, ¿veis? Ya nos devuelve otra vez al formulario. Aquí deberíamos de poner lo mismo para que vuelva a los índices, ¿no? Bueno, pues nos vamos a la vista del formulario, que es esta de aquí. Aquí tenemos el H, ¿vale? Pues hacemos lo mismo. Incluso podríamos coger esta misma línea, la duplicamos aquí. En vez de Games Create era Games y listar todos los juegos, por ejemplo. Listar todos los juegos. Guardamos, volvemos y aquí tenemos el link. Ya tenemos una navegación muy rudimentaria, pero que nos vale para poder ir hacia el formulario de crear videojuegos o hacia el listado de videojuegos. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a poner el Need for Speed. No sé si tengo, no tengo de carreras. Bueno, lo vamos a poner como deportes. Enviamos y ahí tenemos Need for Speed. Categoría ID1, está activo, bien. En este momento ya podemos dar de alta videojuegos que se guarden en nuestra base de datos. Pero, ¿qué pasa si nos equivocamos? Bueno, la opción más sencilla sería ir a la base de datos y, por ejemplo, modificar el nombre, ¿no? Pero lo ideal sería que todo estuviese en la web para poder editar un registro de la base de datos. Bien, bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a editar ese registro. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Lo primero, vamos a crear una nueva vista, ¿de acuerdo? Que sea una ruta get en la cual le vamos a pasar el ID del juego, ID game. Vamos a llamarlo mejor
Game ID. Para que lo tengamos un poco más mejor para poder luego trabajar con él. Y es obligatorio. Después vamos a decirle que en vez de que vaya a la función index, que vaya a la función view. Y aquí vamos a llamarle viewGame, a la ruta. ¿Vale? Bien, bueno, vamos al GameController. El GameController, esa view no existe, ¿vale? Esa función no existe, así que vamos a crearla. Public function view. Recibía el Game ID. Así que vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle a nuestra base de datos, al modelo de videojuegos, que nos devuelva el videojuego con el Game ID que le estamos pasando aquí. Así que vamos a coger game es igual a videogame, dos puntos, find, porque estamos pasándole el ID y el find lo que hace es buscar en los IDs del modelo el Game ID. Bien, se supone que lo ha encontrado y ahora lo que queremos es que carguemos otro formulario pero con los valores rellenos, ¿no? En ese formulario. Entonces podemos hacer lo mismo que teníamos en el create, ¿de acuerdo? Aquí podemos copiar esto de aquí. Bien. Y en vez de la vista create vamos a decirle update. Vamos a crear una vista nueva que se llama update. Y aparte de pasarle las categorías, porque como recordáis en el formulario de creación está el listado de categorías, también tenemos que pasarle un campo más, que es el game, el videojuego. ¿De acuerdo? Vamos a pasarle el game. Bien, podemos coger la vista de create, esta que tenemos aquí, y la podemos duplicar. Vamos a llamarla, en vez de create blade, vamos a llamarle update blade. Bien. Es el mismo formulario. Entonces, vamos a hacer los primeros cambios. Esta ruta de create video game no es, va a ser una de update video game. Método post. Y ahora vamos a empezar a rellenar los campos. Los campos de input de tipo texto tienen un atributo que se llama value, en el cual es el valor de ese campo de texto. Bueno, pues como tenemos el juego, es tan sencillo como poner game name. ¿De acuerdo? Vamos a guardar. Nos va a dar un error si ahora nos dirigimos a ver este formulario, pero falta otra cosa. Y es que en el index blade, donde está el listado de todos los videojuegos, nos falta, oye, pues si quiero acceder a ese videojuego para poder editarlo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una cosa, y es que aquí en el nombre del videojuego vamos a crear una etiqueta A con el href de route. Vamos a dirigirnos de nuevo a web.php, en el que le pasábamos la versión vista, que se llama viewGame. Nos venimos aquí, lo ponemos entre comillas, viewGame, y le tenemos que pasar el ID del juego, así que $game ID. ¿De acuerdo? Y en vez de poner el nombre fuera de la etiqueta A, la vamos a poner dentro. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora actualizamos, veis que se nos ha cambiado el color, sobre todo porque los hipervínculos normalmente salen en azul, pero sobre todo podemos pinchar. ¿Vale? Si ahora yo pincho en Need for Speed, lo que hace es que nos devuelve Games 102. Y por el nombre del videojuego es 102. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues si recordáis, cuando hablábamos de las rutas, aquí teníamos ya una que se asemeja. Si veis esta de aquí y esta de aquí, se asemejan entre las dos. ¿De acuerdo? Esta tiene /games, /namegame, /categoría, que puede ser optativa, y este se asemeja porque se llama /games, /gameid. Si quito esto de aquí, estas dos serían iguales. ¿De acuerdo? Entonces, para que no sean iguales, vamos a poner aquí un games, view y ahora sí, GameID. ¿De acuerdo? Vamos a darle para atrás, actualizamos y Need for Speed. Y vuelve a dar ese mismo error. ¿Por qué? Bueno, porque esto de aquí y esto de aquí tiene la misma pinta, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente y es cargarnos esto de game y que sea view GameID.
Volvemos hacia atrás, actualizamos y ahora sí queremos llegar a este error, que es el del formulario en el que está buscando una ruta update video game y no existe. Vamos a crear esta ruta. Para ello, volvemos a copiar, por ejemplo, esta de Games Store Video Game y en vez de Store Video Game vamos a llamarlo, Update Video Game. Vamos a copiar esto, también el nombre, para que esté todo igual. Y guardamos, actualizamos y ahora ya tenemos el formulario. Si os dais cuenta, este formulario ya viene relleno, el Need for Speed, ¿vale? Pero la categoría está mal, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso no, porque es la 1, pero si yo, por ejemplo, le digo que se guarden aventuras, ahora mismo le doy a enviar y no hace nada. ¿Por qué? Porque falta el controlador, falta la función del controlador. Vamos a hacerla. Nos vamos de nuevo aquí, controller. Vamos a copiar la de Store porque es muy parecida, ¿de acuerdo? Vale, tenemos esto. Falta hacer una cosita en el update blade que es, vale, yo le estoy mandando el update video game, como estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? Podríamos, para que el controlador, la función de controlador sepa qué videojuego tiene que editar y actualizar, crear un campo input de tipo hidden con el nombre GameID, el ID no hace falta, pero con el valor, esto a lo mejor ya lo podríais saber, del GameID. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a actualizar. ¿Vale? GameID, Games Controller, Store Video Game. Y lo que nos está diciendo esta rayita roja es porque le he dado a guardar antes de tiempo y es porque sale rojo porque tenemos otra función que se llama igual. Vamos a llamarle Update Video Game. Bien, en este caso queremos actualizar un videojuego que está en nuestra base de datos. Por tanto, no queremos crear uno nuevo. Queremos, oye, búscame en mi modelo de videogame el GameID que te estoy mandando en la request. GameID. ¿Por qué le estoy mandando el GameID en la request? Bueno, porque en el formulario tenemos un campo que está oculto que se llama GameID, que justo le estamos mandando el ID del videojuego. ¿De acuerdo? Actualizamos y si actualizamos aquí y le digo que lo cambie a RPG, vamos a enviar y como veis, Need for Speed sigue estando muy bien. La categoría ID ha cambiado, ya no es la 1, es la 4 y está todo perfecto. Pero, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, o editar Need for Speed o Zelda Breath of the Wild, cualquiera de los dos? Que el nombre está perfecto, pero la categoría hemos dicho que era RPG o indie, no me acuerdo, ¿de acuerdo? Y en cambio está como deportes. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo en el formulario, en la vista del formulario, que es esta, que ponga seleccionado la categoría que tiene ese videojuego. Lo que estamos haciendo es que ponga todas las categorías y que por defecto ponga seleccionada la primera. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues aquí, después del valor, vamos a hacer una cosita que es un if con Blade. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo todo en una misma línea para que quede un poco más bonito. Y es el siguiente if. Y es que si $category ID, categoría, ¿no? Es categoría, ID, es igual a $game category ID, vamos a decirle que esté selected. Y cerramos el endif. ¿De acuerdo? Entonces, guardamos, actualizamos y ahora ya sí, ya está en la 4 que es RPG. Vamos a decirle que es indie. Categoría 5, entramos, indie. Vamos a decirle que es acción, entramos, acción, ¿vale? Vamos a cambiar el nombre, Need for Speed 2. Need for Speed 2. Zelda Breath of the Wild, pues Zelda Breath. ¿Vale? Como estáis viendo, estamos cambiando las categorías y los nombres de nuestros videojuegos. Ya podríamos entrar aquí, por ejemplo, este que es un RPG, podríamos ponerle Final Fantasy 7. Y está cambiado. ¿De acuerdo?
Es muy sencillo mostrar datos de modelos y actualizarlos en las vistas gracias a Blade. Este motor de plantillas nos ayuda día a día en nuestra programación. Nos acercamos a la recta final de nuestro curso. En el próximo vídeo veremos cómo validar nuestros formularios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad dejarme un like si os está gustando esta serie. Por supuesto, si no estáis suscritos, darle al botón de suscribir y a la campanita para que YouTube les avise de nuevos vídeos. Y antes de despedirme, dejaros un tip. En la descripción tenéis un enlace al grupo de Telegram del canal. En el grupo hablamos sobre tecnología y publicamos muchas noticias relevantes. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en el Rincón de Isma.